La Sociedad Astronómica de México, el día de hoy, como ven, nos vestimos de gala. Estamos muy contentos todos porque hoy tenemos con nosotros a la doctora Julieta Fierro Gozman. Ella es originaria de la Ciudad de México. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió física y astrofísica, especializándose en materia interestelar, así como los estudios sobre el sistema solar. La doctora Julieta Fierro es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Se dedica a la divulgación de la ciencia. Ha trabajado para exposiciones, perdón, tengo un problemita, disculpen. Ha trabajado para exposiciones en museos, ha escrito libros y artículos, participa en el programa de radio y televisión, diseña talleres de ciencias y dicta conferencias. Ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales, como el premio Kalinga de la UNESCO, el Kupke Roberts, perdón, y varias medallas más. Varios laboratorios, sociedades astronómicas y 3 escuelas llevan su nombre. Fue directora general de divulgación de la ciencia en la UNAM desde el año 2000 hasta el año 2004. Ha escrito 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica y decenas de artículos en diversas publicaciones. Uno de sus escritos se publicó en Maya. Participó en la realización de la Sala de Astronomía del Universum, mismo del que fue directora, y del Museo Descubre de Aguascalientes. Es miembro honorario de nuestra querida Sociedad Astronómica de México, donde se le entregó la medalla Luis G. León por su magnífico desempeño dentro de la divulgación de la astronomía. Doctora, es un honor para nosotros tenerlo en este momento. Por favor, adelante, los micrófonos son de usted. No, pues el honor es mío, muchísimas gracias, gracias por la linda presentación. Pues buenas noches, como saben yo soy Julieta Fierro, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si lo logro. Sí, con el ándele. Bien. Hola, entonces, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Me siento, pues, parte de este gran grupo de aficionados a la astronomía. Como saben, desde que ya era yo bien joven he estado cercana a sus filas y pues siempre me da mucho gusto estar con ustedes. Les voy a platicar sobre la evolución química del universo. Como saben, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y está mi página, que es una lata, pero seguramente los organizadores la van a tener ahí copiada, así es que se las pueden remitir. Y mi correo es fácil, ese es julieta@astro.unam.mx, lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y cuando estoy en México lo reviso todos los días y como ahora tengo que estar siempre en México, pues lo reviso con mucha frecuencia y trato de darle seguimiento a todas las solicitudes. Pues yo les voy a platicar efectivamente de la evolución química del universo. Este tema es relevante porque es unas áreas de la astrofísica donde los mexicanos han hecho contribuciones significativas al conocimiento de esta disciplina. Así es que pues me da mucho gusto hablar de este tema. Como saben, para los científicos el universo es todo lo que se les ocurra. En particular es el espacio, el tiempo, la materia, la energía, porque es algo que podemos cuantificar. Y tiene la siguiente propiedad, está cambiando siempre. No solo cada astro cambia,
sino que el universo en su conjunto está modificándose. Y también nuestras ideas al respecto. Como saben, en ciencia no existe tal cosa como la verdad, porque sabemos que estamos muy limitados en nuestros sentidos, en nuestros instrumentos, en nuestras posibilidades de pensar. Nuestro cerebro es lento y por eso el conocimiento no se acaba nunca, y de hecho matemáticamente se ha probado que la verdad no existe. Así es que estamos habituados a que sugerimos propuestas, pero estas se modifican. Yo les voy a platicar del modelo estándar de la gran explosión, que es muy favorecido porque es elegante. Y dado que la ciencia funciona sola, pues a los científicos les gustan más los modelos simples, elegantes, porque si no resulta como una mala mentira. Si uno le pone muchos ingredientes, pues es que fallé y no pude llegar, es que se me descompuso el coche y había tráfico, pero es que me dio COVID, y es que bueno, ya una mentira con demasiados ingredientes ya se vuelve muy sospechosa. Pues igual un modelo muy complicado se vuelve muy sospechoso. Este modelo lo que sugiere es que del vacío surgió energía. Por eso se dice que el universo viene de la nada. Ahorita les hablo más del vacío, pero el chiste es que se liberó energía, y esa energía que hizo se transformó en materia. Y esto estaba a altísima temperatura y se empezó a expandir y a crear el espacio y el tiempo. Ahora, ¿qué le pasa a un gas cuando se expande? Pues si soltamos vaho en nuestra mano, pues lo sentimos calientito, ¿verdad? En cambio, si soplamos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues frío, ¿verdad? Frío. Entonces, ¿qué le pasa a un gas cuando se expande? Se enfría. ¿Y qué le pasará al universo cuando se expande? Se enfría. Exactamente, ya todos son cosmólogos, yo me puedo ir y ya acabó esta charla. Claro, ese es el modelo estándar de la gran explosión. Es de una elegancia increíble. Si pudiéramos hacer una gráfica, pues eso es. En una gráfica de temperatura contra tiempo, lo que dice es que la temperatura disminuye. Y a lo largo de esto pasaron cosas. Esta energía se transformó en materia, en parte sobró energía, por supuesto, después se formaron las primeras estrellas, se aglomeraron en galaxias, hubo una gran cantidad de evolución estelar, se formó el sistema solar, y después aquí estamos nosotros. No le puse números a los ejes porque pues, son estos números astronómicos, efectivamente, que son mayores que la deuda de México, así es que a pesar del COVID, así es que pues no tiene ningún sentido, pero es un modelo muy elegante, como ven. Ahora, ¿qué es esto de la energía del vacío? Pues vamos a suponer que tenemos una cajita y le sacamos todo. No se puede, porque cualquier pared de una caja evapora, pero vamos a suponer que se pudiera. De todas maneras, queda energía ahí. Esto se sabía desde el siglo pasado. Un señor Casimir puso unos espejos dentro de una caja al vacío y se movían solitos los espejos. Y se dio cuenta que ahí había energía, que es imposible vaciar una caja de energía. Es decir, que no hay un vacío, siempre hay energía. Y esta energía está fluctuando y de repente se libera energía y puede ser suficiente para crear un universo. Y por eso se dice que las partículas de Higgs son las partículas de Dios, porque vienen de la nada, vienen justo de este vacío, y por supuesto el universo también. Así es que bueno, pues nuestro universo se empezó a expandir y esa expansión sigue hasta nuestros días. Ahora, la astronomía es la física de aquí aplicada al resto del universo. ¿Y qué fue lo que descubrió Einstein? Pues descubrió que si tenemos energía, podemos hacer materia. En esa ecuación podemos hacer que la c cuadrada, que es la velocidad de la luz, sea 1. Entonces, ay, perdón, está sonando el teléfono, qué vergüenza, déjenme decir que me cuelgo. Ay, la doctora.
Me encanta. En una conferencia. Perdón, mil perdón. Segundo, puse aquí el celular inquieto y fue privado. Entonces, si tenemos energía, podemos hacer materia. ¿Y qué materia hace? Pues la materia de la que estamos hechos nosotros. Protones, electrones, neutrones, no se llaman leptones técnicamente, pero eso es. Pero además se hizo energía oscura, que es energía que expande al universo de manera acelerada, sobró energía. Y además se hizo una cuestión que se llama materia oscura, que es una materia que no emite, ni absorbe, ni refleja luz, y que es la que mantiene unidas a las galaxias. Es decir, la materia común es solo el 4% de lo que hay en el universo. La radiación, la luz con la que todos podemos ver las maravillas del cielo cuando está despejado, pues ese es solo el 0.005% de lo que existe. La energía oscura es lo que más hay, 70%. Es la responsable de la expansión del universo. Y como el 26% es esta materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Para nosotros en esta charla solo nos interesa este 4%, es decir, la materia común. Y cuando se hizo el universo, pues había protones, neutrones, electrones, pero antes de que se expandiera demasiado hubo tiempo para que se formaran otros átomos, y en particular se formó el helio, fusionando 4 protones, algunos se desintegraron para formar neutrones, y se formó helio. Se formaron trazas de otros elementos, como veremos en un ratito. Entonces, en el universo temprano había energía. Esta se transformó en materia. En hidrógeno, que tiene un protón, en helio, y después ya no se formaron más sustancias, porque el universo se expandió tanto que ya no hubo tiempo de formar otros elementos químicos. Y los nuevos se formaron cuando surgieron las estrellas, mucho tiempo después. Bueno, como 1.000.000 de años después. Y las primeras estrellas tenían helio, y si juntamos 3 helios, 3 por 4 me da 12. Se forma carbono 12. Y si juntamos 4 helios, me da 4 por 4, 16, oxígeno 16. Es decir, las estrellas que fusionan átomos de helio producen los elementos de los que estamos hechos nosotros: carbono, nitrógeno, oxígeno. Por eso son tan abundantes, porque la mayor parte de las estrellas producen estos elementos. Y cuando se mueren, pues los avientan al espacio. Las estrellas más grandes, que son las menos comunes, producen los otros elementos durante sus explosiones, como el hierro, el magnesio, el uranio, y por eso son elementos mucho menos comunes. Es decir, las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Las primeras generaciones de estrellas solo tenían hidrógeno y helio. Las estrellas más comunes produjeron carbono, nitrógeno y oxígeno, y las más grandes, las menos abundantes, también produjeron estas sustancias, pero al morir estallaron y aventaron esas sustancias al espacio. Esas sustancias se mezclaron con otra nube que dio origen a otras estrellas, y esas con otra nube que formó otras estrellas, y así sucesivamente. Y después de millones de generaciones estelares, pues se formaron mundos como la Tierra, y por eso nosotros ya tenemos muchas de estas sustancias, átomos que crean las estrellas. Es decir, para llegar hasta la Tierra tuvo que haber muchísimas generaciones estelares que produjeron estos átomos. Ahora es fabuloso, porque cada uno de nuestros carbonos, nitrógenos y oxígenos efectivamente vino de una estrella que pudo haber sido como el Sol o una supernova. Pero cada protón, así si vemos cada uno de nuestros protones, lleva 13.800 millones de años viajando por el universo. Ha estado dentro de una estrella, produjo un átomo nuevo, salió, se mezcló con otra nube,
y se hizo otra estrella, produjo más átomos nuevos, las aventó al espacio y así sucesivamente. Así es que todos esos protones y neutrones, bueno, muchos de los neutrones vienen de la gran explosión, llevan 13.800 millones de años. Son mucho más fortachones que Popeye, porque llevan muchísimo tiempo viajando por el universo. Bueno, podemos saber estas cosas porque hay una física detrás. Los físicos han hecho un modelo estándar de las partículas elementales, también muy elegante, y pues dicen que los protones y neutrones están hechos de quarks, y hay neutrinos, y hay partículas como los fotones, los gluones que mantienen unidos a los átomos, los gravitones, en fin. Entonces, gracias a que los físicos saben qué sucede cuando hay mucha energía y la descubren y saben utilizarlo, por ejemplo, el CERN lo que hace es producir condiciones de mucha energía para ver qué tipo de partículas se producen, y los astrónomos extrapolan, y los físicos, por supuesto, estas condiciones mucho más extremas al universo temprano para saber qué partículas se produjeron. Ahora, lo que les estoy platicando hoy es una simplificación, y la ciencia es una simplificación de la naturaleza. Por ejemplo, ese mapa pues no es México. ¿Dónde está la Sama ahí? ¿Dónde están todas las ciudades de donde me están mirando en este momento? Faltan. Sería un pésimo mapa. Pues sí, pero podemos tener mapas de ciudades y así tenemos que tener una colección infinita de mapas si quisiéramos tener la realidad. Así es que la ciencia no es la realidad, es una simplificación. Y avanza pues haciéndonos preguntas. Entonces, ¿cómo supimos que había hidrógeno y helio en el universo temprano? Pues esta es una de las contribuciones de México al conocimiento de la humanidad. Aquí hay una galaxia espiral que tiene 100.000 millones de estrellas, gas y polvo. Así es que se puede medir cuánto helio y cuánto carbono, oxígeno, vamos a poner helio y oxígeno en el centro de la galaxia, e hidrógeno también. O sea, cuánto helio respecto al hidrógeno y cuánto oxígeno respecto al hidrógeno. Y como en los núcleos de las galaxias hay muchas más estrellas y ha habido muchas más generaciones de estrellas, pues hay mucho más oxígeno. Y conforme nos vamos alejando del centro, cada vez hay menos y menos y menos y menos oxígeno, así que en la orilla ya no hay. Y esas nubes que están en la orilla, que todavía no forman estrellas, pues son las nubes con las que se formó la galaxia. Y entonces podemos saber, al ver cuánto helio tienen esas nubes, donde no hay oxígeno, pero sí hay helio, cuánto helio y cuánto hidrógeno había cuando nació la galaxia. Y ese es el helio y el hidrógeno que se hizo durante la gran explosión. Manuel Peinbert, que es un destacadísimo astrónomo mexicano, es el que tuvo esta idea. Él es de las personas que marcan la astrofísica mexicana. Es decir, él igual que Guillermo Haro, bueno, Guillermo Haro no era astrónomo, era abogado y periodista, pero aprendió y se dio cuenta que el chiste era hacerle una muy buena pregunta que pudiera responder con los instrumentos que tenía a su alcance. Y lo mismo hizo Manuel, y ha hecho Luis Felipe Rodríguez y otros grandes investigadores mexicanos. Es decir, ellos le hacen una muy buena pregunta a la naturaleza y de manera relativamente sencilla la responden. Como Manuel, que en esta galaxia M101, pues se le ocurrió medir cómo disminuía el oxígeno del centro hacia la orilla y lo mismo el helio. Y aquí hay una gráfica que, como vemos, disminuye del centro hasta la orilla, pero en la orilla ya nada más quedan hidrógeno y helio. Y esas son las sustancias con las que se formó el universo. Y esto es importantísimo para la astrofísica, porque en el origen del universo, como les decía, solo se hizo helio, tritio, que son átomos de hidrógeno pesado, un poco de litio y deuterio. El tritio es una sustancia que
tiene reacciones termonucleares a temperaturas muy bajas. Y en cuanto se forma la estrella, se destruye. Así es que no se puede medir con precisión cuánto tritio se hizo en el universo. En cambio, los otros átomos sí, y son justamente las restricciones que se tienen para saber cómo era el universo temprano. Bueno, entonces ya sabemos cuánto hidrógeno y cuánto helio se hizo en el universo, y vamos a hacer una repasadita de qué pasa en el universo. En el universo hay estrellas como el Sol es la estrella más estudiada y la conocemos bien porque la tenemos aquí al lado y nos importa, porque estamos súper preocupados que tal si el calentamiento global no son, con todo respeto, nuestras flatulencias y las de las vacas y el CO2, sino que el Sol se está calentando. Así es que, pues, por eso hay tantos satélites estudiándolo, porque si es el Sol lo que se está calentando, habría que hacer lo que hacen los volcanes para disminuir la temperatura de la Tierra, que es lo que los volcanes como los de México avientan cenizas de la atmósfera, y estas cenizas reflejan la luz del Sol y evitan que entre la luz del Sol y producen un enfriamiento de la Tierra. Así que se podrían poner disquitos parecidos a las cenizas para reflejar la luz del Sol. Pero bueno, todo parece indicar que nuestra atmósfera es la que está teniendo problemas. Pero bueno, regresando al Sol, se ha modelado muy bien, se ha calculado cuántas reacciones termonucleares tiene, cuánto helio fabrica. También se han estudiado los planetas extrasolares para ver de qué están hechos, si hay como la Tierra, en fin, y por supuesto que se han encontrado. Así que podemos medir las abundancias químicas en muchos lados. Ahora, como saben, se está buscando vida en un montón de lugares. Pero el lugar donde se estudia más las abundancias químicas, porque es más sencillo, es en las nubes de gas y de polvo de materia interestelar, porque tienen líneas de emisión muy brillantes y los errores en las determinaciones de abundancias químicas son menores. Entonces, las diferentes estrellas tienen procesos distintos para que los elementos químicos que fabrican los arrojen al espacio. Por ejemplo, estrellas como el Sol, pues en sus núcleos producen reacciones termonucleares que transforman el hidrógeno en helio. Después el helio, como les decía, en carbono, nitrógeno y oxígeno. Y al final de sus vidas se inflan y arrojan su materia al espacio. Como saben, las estrellas... Entonces, como saben, la mayor parte de los objetos celestes son esféricos, ¿verdad? Porque la fuerza de gravedad es una fuerza central que jala todo hacia el centro. Y por eso la Luna es esférica, y el Sol, y la Tierra. Y bueno, ustedes me dirán, hay objetos planos, pero pues sí, los objetos planos pues son como este suéter, que si giro, pues se aplana. Así es que las galaxias son planas porque giran rápidamente, el sistema solar también, en fin, los anillos de los planetas también por eso son planos. Pero en general, las estrellas, uno diría, bueno, pero ¿cómo se mantienen redonditas si son de aire? Bueno, pues les pasa lo que es el globo. ¿No? Déjenme ir más lejos. Entonces las estrellas se mantienen infladas porque la presión interna del globo avienta para afuera los gases y la gravedad empuja hacia adentro. Y por eso se mantienen infladas. Cuando las estrellas terminan de quemar el hidrógeno y el helio, producen tanto calor que se inflan y se transforman en estrellas gigantes. Y después se inflan tanto que arrojan al espacio sus envolventes y solo queda el núcleo pelón rodeado de este envolvente en expansión, que es una nebulosa planetaria.
Y por eso, este es el mecanismo mediante el cual las estrellas, como el Sol, se deshacen de los elementos químicos nuevos. Ahora, las estrellas más grandes tienen un sistema diferente. Por ejemplo, el Sol va a ser así, o parecido a este dentro de 4.500 millones de años. Pero las estrellas más grandes de todas estallan. Cuando apague la secadora, pues el globo se cayó. Entonces, ¿qué pasa cuando se apaga una estrella? Bueno, vamos a suponer que esta es la parte de adentro de una estrella y esta es la parte de afuera. Si las suelto a las dos al mismo tiempo, pues la pelota se quedó en el piso, pero el gallito salió volando, ¿verdad? Es decir, cuando se apagan las estrellas más grandes, en menos de un segundo, toda la parte de adentro se va hacia adentro y la parte de afuera sale volando. Es decir, la estrella explota. Y pues a la hora de la explosión, como chocan los átomos entre sí, se fabrican los nuevos elementos, los más pesados, como el hidrógeno, el helio, etc. Así es que todas las estrellas cada vez se enriquecen más y más al medio interestelar con, no sé por qué puse esto, con nuevos elementos. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos estas cosas? Pues seguramente saben que lo sabemos por los colores de la gama de colores que dispersan las estrellas o el Sol o un foco. Es decir, estos del detergente de mi casa, ya no me acuerdo la marca, pero sirve muy bien para dispersar la luz, pero como saben ustedes, pues se puede dispersar la luz con un disco. O sea, aquí estoy dispersando la luz de mi lámpara, porque estos discos tienen un azulado muy fino y se puede dispersar muy bien la luz. Y cada fuente de luz tiene un arcoíris diferente. Por ejemplo, mi lamparita pues tiene un arcoíris distinto. Y cada fuente de luz tiene un arcoíris que depende, o una gama de colores, o un espectro técnicamente hablando, que depende de la temperatura, de la densidad, de la composición química y de la velocidad de la fuente de luz. Y de esta manera podemos saber sus propiedades. Cada elemento químico a cierta temperatura produce colores distintos. Así es que comparando las fuentes terrestres con las celestes, podemos medir. Esta es una gráfica de una nebulosa planetaria, de estos objetos como va a ser el Sol cuando termine. Y como ven, se ve con mucha nitidez y se puede medir con mucha precisión la intensidad de cada línea. Y se puede saber a qué elemento corresponde. Y ahí se ve hidrógeno, pues que es lo que más hay en el universo, porque es lo que se hizo durante la gran explosión. Hay oxígeno, como ven, que es lo que fabrican las estrellas. Y por eso se puede medir con tanta precisión la abundancia química de estos elementos. Y se ha descubierto, pues lo que ya les dije, que lo que más hay en el universo es hidrógeno. Después helio. Después carbono, nitrógeno y oxígeno, que es lo que fabrican las estrellas comunes y corrientes. Y después hay trazas de los otros elementos químicos, porque las estrellas son lo que menos fabrican. Entonces, cada tipo de estrella fabrica distintos elementos. Las más grandes de todas, que son las que estallan como supernovas, producen los más pesados, pero son las menos abundantes, porque a la naturaleza les es más fácil hacer cosas chiquitas que grandes. Por eso tenemos 8 planetas y centenares de planetas enanos y miles de asteroides y bueno, y cientos de miles de partículas de polvo en el sistema solar, así es que eso sucede. En cambio, las estrellas como el Sol, pues sí se producen nebulosas planetarias, y luego las estrellitas chiquitas, las enanitas, pues se apagan y se van enfriando, y esas no enriquecen para nada a los elementos del universo. Aquí se los dije. Okay, entonces las estrellas gigantes, cuando estallan, cuando la estrella se apaga y avienta su atmósfera al espacio, produce otra sustancia, y de ahí ven los colores. Los colores son, el azul es el helio, el amarillo es el azufre, el rojo es el nitrógeno y el hidrógeno, el verde es el oxígeno. Así es que se puede medir
qué elementos químicos se están fabricando ahí. Las estrellas más masivas no solo producen carbono, nitrógeno y oxígeno, sino van quemando cáscaras, perdón que esté en inglés la imagen, van quemando las cáscaras, bueno, quemando, reacciones termonucleares, los diferentes elementos, entonces hasta llegar al hierro. Cuando producen hierro, el hierro para producir elementos más pesados, si se fusiona, absorbe calor. Y en ese momento es cuando se apaga la estrella y sufre este rebote. Así es que también es abundante el hierro, porque también lo producen nuestras estrellas. Así es que esta es la tabla periódica de los elementos más abundantes del universo. Casi todo es hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno y elementos hasta llegar al hierro, que son lo que fabrican más fácilmente las estrellas. Y durante las explosiones se producen los otros elementos químicos, pero son muy poquitos los elementos más pesados, porque solamente los producen las explosiones de supernova. Bueno, como les había dicho, hay mucho más en el universo que la materia común. Aquí se ve dos cúmulos de galaxias que colisionaron y se atravesaron, porque como saben, las distancias intergalácticas son inmensas. Pero el gas sí se quedó en el centro, que se muestra en esa parte rosa de la imagen. Y ahí se están formando nuevas estrellas. En cambio, la materia oscura siguió a los cúmulos que está dibujada ahí en azul. Y esta materia oscura es mucho más abundante que la materia común y corriente. Bueno, es decir, vivimos en un universo en evolución. Y durante esta evolución fabrica más y más elementos químicos. Y una manera de seguir la evolución del universo, pues es medir las abundancias de los elementos. Ahora, ¿por qué es nuestro universo como es? Pues de casualidad, de chiripa. Si yo aviento este USB, pues ustedes pueden predecir más o menos dónde va a caer, ¿verdad? Pues es tiro parabólico, la física de Newton. Pero si suelto este globo y les pido que hacia dónde se va a mover, pues era imposible predecirlo, ¿verdad? Esa es la física del caos, la física de este siglo. Entonces, en las fluctuaciones de vacío, de donde surgió nuestro universo, pues surgió así de chiripa. Por eso hay materia y hay energía, pero podrían surgir otros universos diferentes. Uno donde hubiera pura antimateria y otro donde la gravedad fuera diferente o la velocidad de la luz distinta, o fuera totalmente otra cosa. Es decir, por eso surge esta idea de los universos paralelos, donde puede haber, no puede haber materia, o sí puede haber mucha más. Así es que, pues un universo, como saben, está todo lleno de sorpresas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Siempre muy amenas todas sus pláticas, doctora. De verdad. No sé si tengan alguna pregunta en la sala, Alejandro, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todos los que estamos aquí en Zoom, la verdad, encantados con usted. Muchas gracias. Rafa, adelante. Sí. Ajá. Buenas noches, doctora. Felicidades. Estuvo muy bien la plática. Yo tengo una pregunta. En el Big Bang, en el supuesto Big Bang, se supone que pues de ahí vino, ¿verdad? El universo. Mi pregunta es, ¿por qué se está estudiando los primeros segundos del Big Bang? ¿Es para saber qué fue lo que pasó antes o cuál es el... Hay a ver, no podemos ir demasiado lejos. A ver, ya sabes que entre más lejos entre objetos más lejanos vemos hacia el pasado, porque la luz de los astros tarda en llegar hasta nosotros.
hay un límite dado por la mecánica cuántica hasta dónde llega nuestro conocimiento, que son 10 a la menos 43 segundos después de la gran explosión. Aunque pudiéramos ver ese instante, ya más atrás en el tiempo no podemos saber qué pasó. En ningún evento físico tenemos ese límite, el principio de incertidumbre. Ajá. Después, cuando el universo era muy joven, era opaco, era como el Sol. El Sol es de gas, pero es transparente. No podemos ver a través del Sol, aunque sea de gas. Así es que mientras el universo tuvo menos de 380,000 años, era opaco. Entonces, aunque nos hubiera llegado luz de ahí, Ajá. no lo podíamos ver. Lo más antiguo que vemos es cuando cada protón atrapó a su electrón. Cada átomo de helio atrapó a sus 2 electrones. En ese momento se hizo transparente el universo. Ok. Cuando tenía 380,000 años de vida. Eso se llama la radiación de fondo. Es una radiación que sigue llegando a la Tierra, pero como el universo se estira, se dilata el espacio-tiempo, eran fotones de luz, o sea, cuando el universo tenía 380,000 años, era rojo, un poquito más frío que del color que se ve el Sol. Pero esos fotoncitos se fueron dilatando con la expansión del universo y ahora son fotones de radio. Y es esta radiación de fondo que nos llega de todo el universo. Eso es lo más lejos que podemos ver. Después podemos ver a los cuasares. Y entre los cuasares y nosotros hay nubes. Y la luz de los cuasares atraviesa esas nubes y absorben luz. Así que sí podemos ver las nubes más primitivas donde nacieron las primeras estrellas. Muchas gracias. Así es que sí, y todas estas cosas que les digo de cómo se formó el universo temprano, es suponiendo que esa energía se transformó en materia, y eso es la física, por eso hay tantos físicos nucleares dedicados al origen del universo, porque ellos saben cuántos protones, cuántos neutrones había y cuántos neutrinos, y eso cómo fabricó el helio que miden los astrónomos en las orillas de las galaxias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Doctora, me queda una duda respecto a cuando usted nos hablaba de, ante la expansión, que se va enfriando. Y atento a la ley de la conservación de la energía y al concepto de entalpía o contenido calórico de los cuerpos, esta conservación me genera la duda de dónde va esa energía calórica disipada. Y si tiene algo esto que ver con el efecto Doppler, en donde del rojo al azul o del azul al rojo va virando la luz espectral. Sí, el universo se dilata y cada vez se degrada más la energía. Por ejemplo, la energía del Sol llega a nosotros y sirve para las celdas solares. Pero una vez que la usamos, ya se transforma en energía de más longitud de onda. Es decir, esa energía se va degradando. Conforme se expande el universo, la energía de muy alta frecuencia se dilata y aunque en el universo en su totalidad sigue teniendo la misma cantidad de energía, pues en un universo más grande cada vez la temperatura es menor. Y por eso, aunque la cantidad total de energía es la misma, si llegamos a un universo infinito con la expansión, pues esa energía ya va a estar diluida en un espacio infinito. Pero se cree que el universo se va a ir más allá de lo infinito, porque está la expansión del universo. Pero se está acelerando, cada vez se mueve más rápido. Por eso está esta energía oscura. Y si se sigue acelerando, va a llegar un momento en que esa aceleración va a romper a los planetas y a las estrellas y a los protones y a los electrones, y eso se llama la gran ruptura cósmica. Así es que es uno de los grandes problemas abiertos.
La entropía tiene que ver con el aumento del desorden. Por ejemplo, yo en la mañana pues me estaba arreglada mi casa, pero ya ahorita esta hora ya están los trastes y la ropa sucia y todo el desorden. Esa es una medida del tiempo, el aumento del desorden. Y en el universo aumenta el desorden de la energía. Al principio era energía, pues rayos gamma muy energéticos. En cambio ahora esta energía de la radiación de fondo son fotones de radio. Es decir, aumenta la entropía. Gracias. De nada, gracias. Gracias, Osvaldo. Buenas Doctora, tardes. perdón. Emir Sosa, Adriana Ramírez y luego Hugo Leonel, si gustan, por Perfecto, favor. muchas gracias. Emir Sosa, adelante. Maestra, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si dos supernovas chocan? Pues ha habido eventos donde sí se piensa que dos supernovas colisionan. En el frente de choque de los gases de las supernovas se forma una nube y eso puede comprimir el gas entre las dos y hay un brote de formación estelar. Dependiendo de y lo que dejan atrás las explosiones supernovas son estrellas de neutrones u hoyos negros. Y estos hoyos negros o estrellas de neutrones pueden girar uno alrededor del otro y eventualmente colisionar y formar un hoyo negro más grande. Por eso, estas últimas descubrimientos de las ondas gravitacionales es lo que sugieren. Como sabes, Einstein predijo, así como lanzas una piedra en un charco, se mueven las ondas. El espacio-tiempo, si colisionan dos hoyos negros, se producen ondas que viajan por el espacio-tiempo y llegan a la Tierra y la deforman. Y esa deformación se puede medir. Y ha habido eventos en los últimos meses, bueno, publicados en los últimos meses, donde colisionan dos hoyos negros o dos estrellas de neutrones y generan hoyos negros que no se explica que pudieran formarse a raíz del estallamiento de una estrella, sino que tienen masas muy grandes y se piensa que es por la fusión de varios hoyos negros. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias a usted. Buenas noches. Ajá, ok. Sí, Hugo. Buenas noches, doctora. Hola, Adriana. Doctora, ¿qué es lo último que hay sobre el estudio de la energía y la materia oscura? Pues está muy difícil el problema. La materia oscura, en principio, o sea, las galaxias deberían estarse evaporando. Como sabes, el sistema solar se mantiene unido porque el Sol atrae los planetas. Y la Tierra mantiene a la Luna en órbita porque la atrae, si no se iría. Pues si tú cuentas las 100,000 millones de estrellas en una galaxia, y el gas y el polvo y todo lo que tiene la galaxia, la materia no sería suficiente para mantenerla unida. Las galaxias tendrían que estarse evaporando y se mantienen unidas. Y por eso se ha invocado la idea de esta materia oscura que no produce luz, no la emite, ni la absorbe, ni la refleja, ni la dispersa. Para entender por qué se forman las galaxias y esta estructura filamentaria del universo. Ahora hay detractores muy serios de esto. Dicen que lo que pasa es que la física de Newton y de la Einstein funcionan a grandes distancias y que no estamos entendiendo esta física. Y podían tener razón, dicen que estamos como en la época del éter, ¿no? Que se pensaba que estaba este éter y que nadie nunca lo encontró. Y lo que sucede es que todos los laboratorios que han tratado de encontrar esta materia oscura no han encontrado nada. Por ejemplo, en el Pirineo, así debajo del Monte Sasso en Italia, hay unos detectores de materia oscura, están enterrados para evitar que los rayos cósmicos los contaminen, donde se espera que si llega una partícula de materia oscura, interactúe con un neutrón y produzca una señal de luz. Y esto indicaría la presencia de materia oscura. Fíjate que incluso estos
para aislar estos detectores, para que el decaimiento radioactivo de los elementos de la Tierra no perjudiquen a estos experimentos, se usa plomo de los galeones españoles que venían a América, porque transportaban plomo, y el plomo es radioactivo, y se necesita que estas paredes pues no produzcan plomo radioactivo. Pero el plomo decae muy rápidamente. Así estos galeones que se hundieron, que cargaban plomo, pues tenían plomo que ya decayó, que ya no es radioactivo, y ahora se está comerciando para aislar estos detectores con este plomo. Bueno, pero regresando a la materia oscura. Como no se ha encontrado, y cada vez hay más detectores, hay unos en el Polo Sur y no encuentran la materia oscura, no la encuentran, pues hay más gente sospechando si existe o no. Lo que pasa es que también la presencia de materia oscura explicaría un montón de cosas. Ahora, la energía oscura no tenemos tampoco ni idea. Sabemos que debe haber algo porque el universo se acelera cada vez más y más, pero no sabemos qué es. Y por eso se ha llegado a esta conclusión de la gran ruptura del universo, como te decía. Que si se sigue acelerando el universo así por siempre, pues va a terminar destruyendo a los protones y a los neutrones y a los planetas y a las estrellas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Algo está pasando? ¿Están compartiendo alguna pantalla? Veo muchas preguntas de mucha gente. Sí, hay alguien que la está compartiendo. Sí, alguien que está compartiendo pantalla, pero no sé quién sea. Bueno, teníamos otra pregunta de Minerva Hugo Martínez. Leonel. Hugo Leonel, y ahorita vamos a las... ajá, por favor. Sí, claro, doctora. Bueno, mi pregunta es, tal vez sonará ridículo, ¿no? Pero así como el universo se expande, ¿puede que algún día también se contraiga de la misma expansión? Digo, es imposible casi que 15 millones de años se puedan, pues sí, volver a contraer, pero ¿sería posible esto? Sí, se pensaba eso mucho antes. Si yo lanzo esta lámpara, vuelve a caer. Así que se suponía antes pues que el universo podía expandirse a un límite y después contraerse. Incluso podía ser un universo oscilatorio. Cosa que pudo haber pasado antes, pero ahora se está acelerando tan rápido que cada vez va a ser más y más y más grande. Hasta hace algunos años se pensaba que iba a llegar a infinito con energía cero, pero ahora ni siquiera eso, ahora se piensa que va a expandir por siempre. Pero bueno, como te digo, las observaciones cambian todo el tiempo. No hay preguntas malas, todas sus preguntas y sus inquietudes son buenas. Es difícil entender y solo se entiende haciéndose preguntas y reflexionando una y otra vez. Así es, gracias, doctora. Eduardo Salinas, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, primero que nada, buenas noches, y mi pregunta es sobre la espectroscopía. O sea, se supone que podemos conocer los componentes de la estrella, ¿no? Sí. Pero para eso necesitamos algún catálogo, o cómo Sí, cómo no. O sea, tienes el catálogo en la Tierra, tienes hidrógeno y a diferentes temperaturas y ves qué luz emite. Es como una hornilla de tu horno eléctrico. Entre más caliente está, pues emite luz diferente. Entonces los gases los puedes tener a diferentes temperaturas y diferentes densidades y ver qué luz emite. Y después ves la luz de un astro y lo comparas con un patrón en la Tierra. Y esto te permite saber su velocidad, su densidad, su composición química y su temperatura. Y es la manera en que los astrónomos conocen a los astros. Lo que más se hace es espectroscopía, porque esto te da mucha información sobre pues, la física del universo. Así que sí hay un patrón, exactamente como dices. Gracias. De nada. Gracias, doctora. Carolina Herrera dice, yo también tengo una pregunta en el chat
Muy bien, Carolina. Adelante. Hola. Carolina. Hola. Hola, buenas noches, Hola, profesor. buenas Mucho noches. gusto. Igualmente, Carolina. Bueno, yo la apunté. Si pudiésemos apreciar cómo se comportan las leyes de la física conocidas en universos paralelos, ¿estas cómo serían? Pues lo que se te ocurra. No, es que sí, piensa que tú pudieras meterte a un agujero de gusano y viajar al pasado y matar a Hitler. Entonces, en ese momento se genera otro universo, uno donde existió Hitler y como él no estoy, yo todo donde no existió, hubo otras guerras y otras miserias, pero esa no. Así es que la idea está de que hay infinitos universos paralelos, pues todas las posibilidades, podría haber un universo donde tú en lugar de traer una camiseta blanca fuera rosita como la mía. Bueno, igual te parece muy ridículo. Bueno, de otro color. Oh, ok. Gracias, profesora. De nada, Oli. Qué bueno que piensas en grande. José Luis del Ángel, es un honor escucharla, gracias por ilustrarnos. Ya aquí hay una pregunta de materia oscura, esa ya la contestó Fernando Mayor. Gracias, doctora, por tan amena explicación sobre algo tan complejo como el universo y su evolución. Y excelente forma de fomentar el amor y el estudio por la ciencia. También agradezco a la Sociedad Astronómica por haberme invitado a este lindo conversatorio. Sí, un fuerte y sincero saludo desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Licenciado Fernando Mayor, profesor en física aplicada. Ay, qué padre, ¿no? Ay, sí. Aquí estamos bien unidos, todos, también desde Perú nos mandan. En Facebook, doctora Irán López nos pregunta, bueno, ya sabemos que después del Big Bang aparece la materia, pero ¿cómo se puede explicar el vacío en el que estaba contenido? Pues obviamente hiciste la pregunta, o sea, no sabe. O sea, hay un límite a nuestro conocimiento. Y por eso, fíjate que siempre hay carrera para científicos, porque como siempre hay un límite a lo que conocemos, siempre vamos a tener cosas que descubrir, hay que investigar, hay que estudiar. Y en eso están los del CERN, estas aceleradoras de partículas que quieren generar un montón de energía para ver qué pasa. Pues eso quieren saber qué pasa. Giselle Yanxley, ¿se sabe cuál es la temperatura del universo y cuál es en el espacio exterior? Sí, la temperatura promedio del universo es de menos 270 grados centígrados. Esa es la radiación de fondo. Pero claro, hay lugares como la superficie de las estrellas que están a 6.000 grados como el Sol, o las estrellas gigantes que están a 70.000 grados, en fin. Pero si te vas muy lejos de cualquier astro, siempre hay una radiación de fondo que está a menos 270 grados. Y esa es de cuando cada protón del universo captura su electrón y emitió luz. Gracias, doctora. Alexandre de Fermat nos pregunta, ¿qué son los agujeros negros primordiales? Así como no, bueno, efectivamente, cuando se hizo el universo, además de materia, energía y materia oscura, energía oscura, pues se hicieron hoyos negros. Se hicieron hoyos negros de muchas masas. Se hicieron mini hoyos negros, de estos hoyos negros virtuales, como los que se hacen en nuestra atmósfera cuando llegan rayos cósmicos, o como los que se hacen en los aceleradores de partículas, que se llaman virtuales porque en cuanto surgen desaparecen, no tienen ningún efecto en la vida diaria. Pero se hicieron hoyos negros que ya se evaporaron de más masa y después unos que todavía sobrevivieron. Ya sé que los hoyos negros no se deberían estar evaporando, pero sí se evaporan. Hay un efecto túnel, así se llama Hawkins, de las cosas que estudió. Y sí, por ejemplo, los hoyos negros grandes, cuando el universo tenga un 1 con 70 ceros, se van a haber evaporado todos. Gracias, doctora. Está levantando mano Ángel González Alatriste y luego Adriana Ramírez, por favor. Adelante, Ángel.
Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta que es si podemos comparar estas cuestiones del universo con un metabolismo cósmico basándonos en la creación y degradación constante de la materia, que, bueno, incluso con esta creación de materia llega a relacionarse con la bioquímica humana. Ay, no sé, fíjate, no tengo idea. Yo lo que te describí son procesos macro, y cada individuo nuestro pues tiene un proceso micro, y son seres vivientes. O sea, no sé. Disculpa, no te puedo contestar. Gracias por tu pregunta. Gracias. Adriana Ramírez, adelante. Gracias, doctora. Hace rato mencionó usted que los fotones provenientes del fondo del universo de hace miles de millones de años se han convertido en una cuestión en ondas de radio. Uh-huh. ¿Se ha investigado si a partir de esas ondas se puede obtener alguna información de ese inicio del universo o algún otro descubrimiento? No, con eso se puede descubrir varias cosas. Creo que tenía yo una imagen de eso, déjame. Creo que sí lo puse, déjame buscarlo. Doctora, ¿eso es lo que mide el SETI? Eso es lo que mide el telescopio Planck y hay varios, mira, aquí está. Déjame regresarme para compartir pantalla. Ay, algo hice mal. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy y aquí está compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Mira, esta es una imagen de la radiación de fondo. Lo que mide es si tú mides la temperatura de estos, son estos menos 270 grados centígrados y son fotones de radio. Pero hay diferentes de densidad, o sea, no es perfectamente homogéneo. Y esto lo que nos dice es que en el universo temprano, como era opaco y era muy denso, había ondas de densidad. Es decir, lugares donde, como el sonido, cuando yo hablo, se aprieta y se estira el aire y eso hace que el sonido avance hasta nuestro tímpano y oscile. Entonces, en el universo temprano había fluctuaciones de densidad y estas fluctuaciones de densidad son las que aglomeraron la materia para poder formar a los cúmulos de estrellas originales que formaron las primeras galaxias. Así es que sí tenemos cierta información de que el universo no era perfectamente homogéneo, que había estas variaciones de densidad en el universo temprano. Pero la radiación, esta es la que surgió cuando cada protón capturó a su electrón. Pero antes el universo era opaco y no podemos ver más atrás. Y ahora, bueno, conforme se ha ido evolucionando el universo, pues estas fluctuaciones de densidad crecen. En esta imagen, aquí se ve el universo temprano y aquí se ve la estructura filamentaria del universo, que surge justamente por estas fluctuaciones de densidad. Aquí se ve donde se aglomera la materia y aquí donde quedan huecos. Y sí hay grandes huecos en el universo donde hay más materia y lugares donde la densidad es más grande. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Baruch Ramírez Santander también tiene una pregunta. Gracias. Buenas noches. Yo tengo botando una idea, la cual, bueno, quisiera conocer. Si aplicamos la teoría de las cuerdas en biología, en una célula, la cual lo transformamos a que el citoplasma es gravedad, los organelos son los... A ver, no te muevas mucho porque cambia mucho la intensidad de tu voz. Entonces, okay. Dices que si tenemos cuerdas... Ajá. Si aplicamos la teoría de las cuerdas y hablamos
de una célula en la cual el citoplasma es la gravedad, los organelos son los planetas y el núcleo es el Sol. ¿Podría ser esto una teoría o simplemente una idea que se me ocurrió? Pues no lo sé, a mí me suena más como una idea, porque en una célula pues hay una serie de organismos que viven en convivencia y interactúan entre sí, comparten sustancias, es un grupo cerrado. En cambio, en el sistema solar, por ejemplo, está el Sol y los planetas son independientes y vienen objetos del exterior. También las células ingresan cuestiones exteriores. Yo creo que no, la teoría de cuerdas yo creo que no aplica a esa escala. La teoría de cuerdas aplica o en el micro o en el macro, pero si tengo entendido bien, en nuestra vida cotidiana no tienen mayor presencia. Ok, gracias. Nada, pero bueno, igual tienes una buena idea ahí. No sé. Así. Georgina Vibriesca nos pregunta si el universo se expandirá infinitamente, ¿qué pasará después? Gracias. Pues es lo que mencionaba. Sí. Ahora la moda es que si se va a acelerar siempre, pues va a venir esta gran ruptura donde ya la aceleración va a ser tan alta que los átomos mismos se van a desintegrar, las estrellas, todo. Pero pues no sabemos, como no podemos entender bien la materia, la energía oscura todavía no sabemos si se va a acelerar por siempre. Pero bueno, podría llegar a una dimensión infinita en un tiempo infinito. Nos llenamos de preguntas, doctora. Gracias, Usted me doctora. dice cuando paramos porque nos pueden dar las 11 de la noche. Mire que ya lo hemos pasado muchas veces. Pero mire, Patti Márquez Maya en Facebook nos está preguntando, doctora Fierro, yo tengo una pregunta. Usted en algún momento mencionó que el universo se alarga y que existen hoyos negros que se pueden conectar. ¿Eso es lo que se llama un puente Einstein-Rosen? No sé. Roy Cruz, ¿una enana blanca y una estrella de neutrones son lo mismo? No. A ver. Las estrellas enanas blancas se forman al final de estrellas como el Sol. El Sol va a vivir mucho tiempo como está ahorita y después se va a inflar y la atmósfera va a salir volando y va a quedar el puro núcleo muy caliente, el núcleo del Sol, y eso se llama una estrella enana blanca. Es el núcleo de una estrella como el Sol, que ya no tiene reacciones termonucleares, pero se va enfriando y tarda miles de millones en enfriarse. En cambio, los hoyos negros se producen durante las explosiones estelares de las estrellas más grandes. La estrella se apaga y sale volando toda la parte externa y la parte de adentro se comprime. Si no tiene mucha masa, lo que sucede es que cada protón captura su electrón y se forma una estrella de neutrones. Pero si la gravedad es todavía más alta, no hay manera que la masa se sostenga con los protones y se forma un agujero negro. Probablemente en el agujero negro y esté vacío, toda esa materia se transforma en energía. Bien, no sé si haya otra pregunta en la sala. Déjenme checar. A partir de la desintegración de este universo, ¿se podría generar uno nuevo? Guadalupe Sánchez nos pregunta eso. Pues sí, es posible. O sea, en este momento nuestro universo podría estar gemando otros universos. Si hay condiciones extremas, se puede generar un universo nuevo. Lo que pasa es que estarían desconectados el nuestro. Anthony nos pregunta, doctora, nos explicó que la coalición de dos agujeros negros se hacen más grandes, pero ¿producen una reacción que afecte la física que conocemos?
Bueno, producen ondas gravitacionales. O sea, si chocan los hoyos negros, empiezan a girar uno en torno del otro y se fusionan y deforman todo el espacio-tiempo hasta llegar a la Tierra y a todos lados. Y eso se puede medir. Digo, se deforma la Tierra muy poquito, toda la Tierra unos 3 centímetros, a nosotros no nos pasa nada. Pero los espejos que ponen en el laboratorio sí se mueven y se puede medir el desplazamiento, que es del tamaño de un átomo, y por eso se sabe que pasó una onda gravitacional. Muchas gracias, doctora. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, porque tampoco quiero cansar a la doctora. No, y además tengo que invitar otra vez. No, sí. Eso, nos aprovechamos de una vez. Sí, yo tengo una más, anfitriona. Adelante. La doctora recién hizo mención sobre la temperatura promedio, los menos 270 grados. Atento a la exposición anterior, donde la expansión va enfriando, pasaríamos a menos 271, menos 272, hasta llegar a menos 273, el 0 Kelvin. En ese caso, ¿se detendría la dinámica expansiva? Y de ser así, ¿sería posible el comienzo de una contracción? Lo que sucede es que está en la energía oscura. Y esa es la que está. Es que lo que se dilata es el espacio-tiempo. Entonces vamos a llegar asintóticamente a la temperatura, al cero absoluto. Pero nunca vamos a llegar, por más que no se puede llegar a una temperatura menor que eso. Y además los átomos se van a romper. Así es, sí, de veras sigue la aceleración del universo. O sea que el 0 Kelvin es teórico. Sí, es teórico. No se puede. Gracias. Sí, tendrían que estar los átomos quietos. Y pues como son esferas de probabilidad, no se puede. Pero si realmente se sigue expandiendo el universo por siempre, hasta los átomos se desintegrarían. Que son las modas nuevas. Ahora, te insisto, la astronomía cambia todo el tiempo, nuestras ideas cambian. Lo que pensamos hoy ya no va a ser igual dentro de algunas décadas. Y eso es lo emocionante de la ciencia, finalmente. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a usted, doctora. Adriana Ramírez, tenemos levantado otra vez su mano. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Doctora, esas pruebas o esos experimentos que se hacen en el colisionador de hadrones, donde se pretende estudiar el origen o el Big Bang en el universo, mencionó que se hacen pequeños agujeros negros virtuales. ¿Habría algún riesgo en este aspecto de que alguno no fuera virtual en esos experimentos? Gracias. No, para nada. La energía que genera la colisión de hadrones es miles de millones de veces menor que la que se había para generar el universo. Así es que ni siquiera nos podemos aproximar a saber cómo estuvo porque no hay suficiente energía. Estos mini hoyos negros no son virtuales. No existe suficiente energía en el colisionador para hacer hoyos negros de mayor masa. Así es que podemos estar tranquilos. Pero sí se hizo un escándalo cuando se dijo que iba a generarse hoyos negros virtuales. Pero se generan todo el tiempo en nuestra atmósfera. Cuando llegan los hoyos negros, los rayos cósmicos más energéticos colisionan contra los átomos de la atmósfera y en ocasiones sí generan estos mini hoyos negros y hemos vivido con ellos toda la vida. Pero insisto, son virtuales, no nos afectan para nada. Pero sí asustan, ¿no? Porque se supone que nos chupan para siempre. Así es. Lo tengo aquí como Prado 3000. Tiene una pregunta. Adelante, si nos dices tu nombre. Creo que no. ¿Se arrepintió? Bueno, Hugo Leonel Pérez, adelante. Soy yo de nuevo, doctora. Bueno, una última pregunta. Al momento
como usted mencionó, un agujero negro se va evaporando. Siguiendo la ley de la conservación de la energía y la masa, ¿qué es lo que pasa con esa energía y masa que se evapora? Si se tiene que conservar al final. Gracias. Pues se conserva. O sea, se evaporan los hoyos negros porque emiten partículas y antipartículas y se va disminuyendo la masa del hoyo negro, pero esas partículas que emite pues se incorporan al medio interestelar. O sea, no desaparecen. Y si colisionan con otra partícula y producen energía, pues esa energía tampoco desaparece, simplemente se degrada conforme evoluciona el universo. Pero la cantidad total de energía se mantiene. La suma de la energía y la energía. En Facebook tienen preguntas. Doctora Robo Usigli, que explica eso de la materia transformándose en energía dentro del agujero. ¿Qué pasará cuando se desgarre el espacio-tiempo? Pues, quién sabe qué pase. Bueno, hay otras teorías que dicen que es imposible, que antes se va a hacer una burbuja de vacío y eso va a desaparecer a todo el universo. Para que veas que en el universo de los físicos teóricos hay de todo. Carlos Ángel Moreno, ¿cuál es la edad del universo? 13.800 millones de años. Eso se sabe por dos maneras. Primero se sabe la velocidad de expansión del universo y se sabe, por consiguiente, cuando estuvo todo junto. Y además no hay ninguna estrella ni ningún astro cuya edad sea mayor a 13.800 millones de años. Y siempre en astronomía, dadas las enormes incertidumbres, siempre se trata de medir lo mismo de varias maneras para tener certeza. Gracias, doctora Alma Beder Zúñiga nos dice que es psicóloga y maestra. Y al conocer las clases de la doctora Julieta a mis 42 años, me doy cuenta que esto es lo que realmente me apasiona. Ojalá tuviera más vida para estudiar todo esto. Frente a la sociedad astronómica, acá somos aficionados y estudiamos otras cosas y estamos contentísimos, ¿verdad? Sí. Así es. Yo me di cuenta a los 26 años igual, dice Diego Goicochea García. Y bueno, nos están haciendo varias preguntas. Esto que dicen es muy importante. Sí. Fíjense que la UNESCO me invitó a formar parte de una comisión internacional para garantizar que la educación durante toda la vida sea un derecho humano. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Primero, que todos aprendamos a aprender algo, lo que sea con gusto, pero así con pasión desmesurada, infinita. O sea, a bailar, a cantar, a tocar el piano, a pintar, matemáticas, lo que sea. Algo, alguna experiencia gratísima. Es decir, que todos nosotros aprendamos a aprender. Y después la idea es que, gracias a la pandemia, nos hemos dado cuenta de esta manera híbrida de aprender. Así es que la idea es que durante toda la educación básica podamos tener acceso a la educación presencial, pero también a la educación remota para complementar nuestra educación. Es decir, si nos cuesta trabajo la clase de matemáticas con el profesor A, pues que tomemos virtualmente la clase con el profesor B. Que después los adultos tengan acceso a la actualización, porque todo el conocimiento va a ir avanzando. Y que los adultos más grandes puedan reinventarse, porque mucho de lo que aprendimos nosotros ya cambió y tenemos que inventar cosas, aprender cosas nuevas. Todos ahorita estamos aprendiendo a usar estas maravillas de la electrónica para comunicarnos. Y que los adultos mayores tengamos acceso a la cultura universal. Porque también nosotros queremos seguir aprendiendo y entendiendo y sabiendo de cosas que no habíamos descubierto antes. Así es que estas preguntas de que descubrís que eso me gustaba a mí, pues ahora ya se va a poder. Y por eso toda la sociedad junta
tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que la educación para la vida sea un derecho humano universal. Porque muchos gobiernos no le invierten en la educación, porque la educación se nota que funciona después de 30 años. Así que le invierten en otras cosas. Pero si la sociedad demanda la educación de calidad para toda la vida, las políticas pueden cambiar y esto se puede hacer una realidad. Sí, doctora, así es. Eric Limón nos dice, buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? Pues, adelante, Eric. Mientras la doctora nos dé chance. Adelante, Eric. Gracias, buenas noches. Bueno, mi pregunta es que el tiempo comenzó cuando el universo se empezó a expandir y fue como una onda. Y eso sigue en expansión, nos movemos. Entonces mi pregunta es, ¿nos acercamos más al centro de la expansión? ¿Estaríamos retrocediendo en el tiempo? Porque el tiempo se mueve conforme se va expandiendo el universo. Sí, para la física de las partículas subatómicas no hay diferencia entre pasado y futuro y presente. O sea, tú tienes un gas estable a la misma temperatura y presión. A las partículas no distinguen entre el pasado y el presente y el futuro. La medida del tiempo en astronomía se mide por el aumento del desorden, por la entropía, que es una de las preguntas que nos hizo Osvaldo hace un rato. Osvaldo quería saber qué tenía que ver esto. Y justamente el aumento del desorden es que nos permite ver el paso del tiempo. Nosotros no podemos definir qué es el tiempo, sino medirlo. Y una manera de darnos cuenta del paso del tiempo es justamente que vamos desordenando todo para que estar nosotros integrados y como un organismo que funcione, tenemos que desorganizar todo nuestro entorno. Así es que, pues, en las partículas elementales muy densas y estables no hay tiempo, no distingue. Muchas gracias. De nada. Pues yo ya me estoy cansando, me voy a hacer lavar. Sí. Es que 3 preguntas más. Sí, doctora, 3 preguntas más. Vamos a escogerlas aquí. A ver, Miguel Fonseca dice que se puede generar una... Perdón, les dejé mi página. Sí. Así es que si hay más preguntas me las pueden hacer. Miguel Fonseca tiene una pregunta. Bien. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Cuando comienza a hablar de la evolución de los elementos químicos, menciona que el hidrógeno se transforma en helio y posteriormente en carbono. Pero mi pregunta es, la protonación hacia el helio, ¿cómo se realiza? ¿Se realiza de la misma energía termoquímica de la expansión? ¿O es a partir del tritio que menciono, de la desprotonación del tritio y a partir de ahí se empieza a formar el helio? Es lo más que nada. Para formar el helio necesitas 4 protones iniciales en el universo. Ajá. Estos se fusionan y producen deuterio. El deuterio se fusiona con otros 2 protones y genera tritio. Y el tritio se fusiona y genera helio y emite otros 2 protones. Esta es la reacción básica en el universo temprano y en las estrellas. ¿Ocurre únicamente por estabilidad química? Son procesos nucleares. Si entiendo bien la química, estudia los electrones y la interacción entre los electrones. Estos son los protones. En estas reacciones los electrones son irrelevantes. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy, le digo, aquí nos podemos quedar mucho tiempo, pero nosotros le agradecemos infinitamente este espacio que nos regaló y le agradecemos muchísimo. La Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Julieta Fierro Gozman por su excelente presentación, La evolución química del universo. Doctora, muchísimas gracias, se lo agradecemos infinitamente y estaremos en contacto
para que nos haga el honor de darnos otra conferencia. Siempre será bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes, verles sus sonrisas, su emoción, las ganas que tienen de compartir el conocimiento. Muchísimas gracias por invitarme. Y ya sabe que la Sociedad Astronómica de México es su casa. Muchas gracias. Y tienen mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por poner a las mujeres en alto. Ay, gracias, Julieta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente todo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, profesora. Gracias, Rico. Que sueñes con él por su tiempo. Gracias, María. Gracias, Julieta. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós, adiós. Mire que si algo tienes cariño. Ay, claro que sí. Mil gracias. Y yo por ustedes. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.